Es para mí un honor abrir el primer Congreso Internacional de Facultades y Escuelas de Trabajo Social y presentar a nuestro primer ponente, don Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España. Este primer Congreso Internacional de Facultades y Escuelas de Trabajo Social marca un antes y un después en nuestra historia congresual. Es el 10º Congreso Nacional, siguiendo con la trayectoria histórica anterior, y el primero internacional reconocido y acreditado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. En este sentido, al análisis y reflexión que han acompañado a nuestros congresos, se le suma un mayor reconocimiento en el ámbito no solo nacional, sino internacional. Quisiera agradecer a don Enrique Pastor, presidente del Comité Científico y decano de la Facultad de Trabajo Social de Murcia, que haya tenido muy presente a través de la conferencia a todos y todas los y las representantes de las diferentes facultades y departamentos de trabajo social de todas las universidades españolas. Asimismo, felicitar al Comité Científico y al Comité Organizador del Congreso, al que auguro éxito seguro debido a la calidad de las ponencias y comunicaciones presentadas. En este sentido, qué mejor que abrir este primer día de Congreso con don Esteban Beltrán Verde, director de la sección española de Amnistía Internacional desde 1997. Ha sido asesor del secretario general para proyectos globales de Amnistía Internacional en todo el mundo. Diplomado en Estudios de Desarrollo por el Birkbeck College de la Universidad de Londres y profesor invitado en másteres oficiales de diferentes universidades de nuestro país. Ha desarrollado su labor, entre otros, como consultor internacional y responsable para el desarrollo de Amnistía Internacional en América Latina y el Caribe, secretariado internacional, asesor del secretario general, investigador para violaciones de derechos humanos en Guatemala, Costa Rica y Panamá. Presidente del Comité Internacional de Movilización de Amnistía Internacional, que promueve el desarrollo de Amnistía Internacional en el sur global del mundo. Autor de varios libros y publicaciones sobre derechos humanos, el más reciente titulado Derechos torcidos, tópicos, mentiras y medias verdades sobre pobreza, política y derechos humanos, de la editorial Debate. Creo que hablo en representación de todos y todas los aquí presentes si digo que estamos deseando escucharle. Muchas gracias. Hola. No les veo, pero sé que están ahí. Quiero agradecer al Congreso Internacional la invitación y a Enrique, un viejo conocido, que como antes hablábamos, hace unos 10 años estuvimos juntos en la facultad, en un acto en la Facultad aquí de Trabajo Social. Y la verdad que nos sentimos muy cómodos con ustedes. Con vosotros, con vosotras. Gracias también a Yolanda por la introducción y las palabras. Y yo voy brevemente a hablar de algunos temas relacionados, como bien decías, con la actualidad y que tiene que ver con la crisis económica, los derechos humanos y el trabajo social. Quiero decirles que para mí ustedes no son trabajadores sociales. No. Es importante esta apreciación. Ustedes son defensores y defensoras de derechos humanos, que es una cuestión diferente a ser trabajador social. Y la perspectiva cambia. Yo he encontrado en todo este tiempo, en los 30 años que llevo trabajando sobre derechos humanos, trabajadores sociales en todas las partes del mundo. Y en todas las partes del mundo son defensores de derechos humanos. Son, en muchos lugares, las personas que más están en riesgo, las personas que están más cerca de la gente que sufre y aquellos que documentan el mayor número de violaciones de derechos humanos. Conozco a muchas personas que son trabajadores sociales y mucha gente de Amnistía también es trabajadora social. Por lo tanto, nos sentimos muy cómodos y quiero decirles que lo primero que quiero demostrar hoy con la conferencia es que son defensores de derechos humanos. Y parece que no, pero la diferencia entre trabajador social, según se entiende, y defensor de derechos humanos no es pequeña. Debo decirles que además son defensores de derechos humanos porque ustedes lo aprobaron en su código deontológico.
De hecho, el primero de los principios generales de la profesión dice: el trabajo social está fundado sobre los valores indivisibles y universales de la dignidad humana, la libertad y la igualdad, tal como se contemplan en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y un artículo de su código deontológico que me ha llamado poderosamente la atención es el 39, y en el que en realidad refleja mejor que ninguno su papel de defensor de derechos humanos. Dice lo siguiente, que ustedes se saben, por supuesto, de memoria, pero yo lo tengo que leer. Los y las profesionales del trabajo social se han de implicar profesionalmente en los derechos e intereses de la persona usuaria, informando, cuando ello sea necesario, a la autoridad competente y a los organismos colegiales acerca de las violaciones de derechos humanos, malos tratos o cualquier actuación cruel, inhumana o degradante de que sea víctima cualquier persona de las que tuviera conocimiento de ejercicio profesional, incluso cuando las personas consientan la situación en la que se encuentran. Si esto no es una definición de defensor de derechos humanos, ¿qué es? Y ustedes, como trabajadores sociales, son además los que documentan mayor número de violaciones de derechos humanos. Y cuando decimos que ustedes están trabajando implicados desde la Declaración Universal de Derechos Humanos, es porque la Declaración Universal de Derechos Humanos se crea y se firma y se construye el año 48, el 10 de diciembre, después de que la humanidad hubiera perdido 60 millones de seres humanos en una guerra cruel. Estos 30 artículos hacen y son el cordón umbilical de la humanidad, y en realidad es su constitución como trabajadores sociales o defensores de derechos humanos y la mía. En realidad es la constitución de la humanidad. Entonces, cada persona tiene el deber de alzar su voz, no solo para reclamar sus propios derechos, sino también los de sus semejantes. Son 30 artículos buscando liberarnos del temor y la miseria. 30 aldabonazos a la conciencia que empezaban con: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y reafirmaban que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. En esta Declaración Universal de Derechos Humanos están todos los derechos humanos, todos. Están desde no ser sometido a torturas o malos tratos, hacia el derecho a la salud, la educación, la vivienda adecuada, la seguridad social, la propiedad privada. Todos, juntos. Por tanto, en el principio los derechos humanos todos tienen el mismo valor. Pero luego ocurrió algo muy triste en la historia de la humanidad. No se preocupen que la historia no dura más de 5 minutos. Ocurrió el 16 de diciembre del año 1966. Nadie recuerda esa fecha porque, en fin, nadie está metido en esto como nosotros. Pero ese día, esta Declaración Universal de Derechos Humanos, que era una, se convirtió en dos. En una parte estaban los derechos civiles y políticos, es decir, no ser sometido a detención arbitraria, prohibición de la tortura, prohibición de la pena de muerte a menores de edad, prohibición de la esclavitud, garantizar el derecho a salir libremente de cualquier país, todas las personas son iguales ante la ley. Este pacto de derechos civiles y políticos no admite excepciones ni medias tintas. Y además, si son violados estos derechos, cualquier persona tiene derecho a interponer un recurso ante los jueces, no hay duda. Pero al mismo tiempo se aprobó el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que recoge lo que se llaman derechos sociales, que es lo que ustedes como trabajadores sociales trabajan más, que son derecho a la salud, derecho a la vivienda adecuada, derecho a la educación, derecho a la alimentación. Y aquí este pacto, a diferencia de derechos civiles y políticos, que era el pacto de los confiables puntos, nadie será sometido a torturas, punto, está lleno de sospechosas comas. Y aquí lo que dice este pacto es:
cada Estado se compromete a adoptar medidas para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos hasta el máximo de recursos de que disponga, de los confiables puntos al lenguaje subliminal. Por lo tanto, el derecho a trabajar, la creación de sindicatos, la seguridad social, la alimentación, el vestido, la salud físico-mental, la protección contra el hambre o la participación en la vida cultural está sujeto a el máximo de recursos de que disponga. Entonces, esta es la diferencia entre derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales. Y, desgraciadamente, esta artificial división de derechos tiene un impacto en la crisis que se está viviendo y que mucha gente está viviendo. Y lo que pasa es que con irritante frecuencia los Estados alegan, ante la violación del derecho a la salud, la educación y la vivienda, que carecen de los recursos económicos, técnicos y humanos necesarios para hacerlos cumplir. No sé si les suena. Entonces, además de esa división artificial, lo que hizo ese pacto del año 66 es crear una cierta indefensión en la gente. Porque claro, cuando a alguien le someten a torturas y va a un juez, no es que le sometan a torturas o hasta el máximo de recursos disponibles, sino que simplemente lo denuncia y el juez le puede amparar o no, pero lo denuncia. Pero si alguien denuncia el derecho que le viola el derecho a la salud, o a la vivienda o a la educación, pues tiene más problemas para que un juez lo ampare. Y en esto radica la indefensión que se está produciendo también en esta crisis económica. Y este es el origen. Y no hemos aprendido, porque el origen además empezó mucho antes. Por ejemplo, empezó con las crisis económicas en otras partes del mundo. Por ejemplo, en los programas de ajuste estructural en América Latina, en los años 80, supusieron, por ejemplo, la introducción de tarifas, cuotas de usuario, para recibir asistencia médica primaria y educación. La gente más pobre no pudo pagar estas cuotas y dejaron de ir a la escuela o al médico. De hecho, fue tan duro lo que hicieron que el propio Banco Mundial cambió esta política y ya no se aplica ni la recomienda. Pero ¿quién repara a las víctimas? Por lo tanto, lo que empezó y lo que intento demostrar es que en Europa y en una parte del mundo muy sustancial, lo que empezó siendo una crisis económica financiera relativa a bancos de inversión y sus fondos buitre, ¿se acuerdan?, en Estados Unidos, se ha convertido hoy en una crisis de derechos humanos, y no en España. En esta primera parte de mi intervención debo decirles que va a ser un poquito deprimente, pero al final espero que remontemos antes de que Yolanda me diga que estamos terminando, porque si no va a ser terrible para ustedes y para mí, y remontemos y podamos dar algunas salidas, ¿no? Pero que básicamente la crisis económica se ha producido por políticas gubernamentales de desregulación y escasa supervisión que han permitido que prospere una falta de ética profesional por parte de las empresas. En la búsqueda de beneficios a toda costa, las instituciones financieras han dado luz verde a la creación de sistemas que exponen a la gente más vulnerable de la sociedad a la explotación, a medida que la codicia empresarial se impone a la rendición de cuentas y a la transparencia. La mayoría de los gobiernos no ve la relación entre sistemas financieros, política económica y derechos humanos. Pero ustedes, como trabajadores sociales, más que ningún otro colectivo, encuentran gente todos los días que ha perdido su empleo, su hogar y a veces lucha por conseguir comida. Por tanto, la crisis tiene un impacto devastador sobre los derechos de las personas. Y en lugar de garantizar que su política protege los derechos humanos en una época de crisis, los gobiernos retroceden hacia viejos enfoques y relaciones cómodas para ellos que afianzan las desigualdades a largo plazo durante generaciones. Esta crisis ha sido creada por las personas, pero las soluciones que se ofrecen amenazan con repetir los graves errores del pasado que antes mencioné. Quiero decirles algo. No es opcional. En época de crisis económica no se suspenden los derechos humanos. Son obligaciones legales, y voy a demostrarlo. Los gobiernos están legalmente obligados a considerar cómo sus políticas afectan a los derechos humanos. Sin embargo, la realidad, y estoy seguro que ustedes se encuentran con esta realidad todos los días,
no realiza a los gobiernos ni siquiera una evaluación rudimentaria del impacto potencial que su política económica tiene sobre la gente. La política de austeridad ha venido acompañada de creciente desempleo, corte en salarios, cortes en el sistema de servicios sociales, privatización de la propiedad y los servicios públicos. En los últimos 2 o 3 años, cuando el impacto de las medidas ha sido más visible, la gente más pobre y más vulnerable no solo son golpeados más duramente por las medidas, sino que además incumplen las obligaciones legales de los Estados en materia de derechos humanos. Unos 50 millones de personas han traspasado el umbral de la pobreza en el mundo a causa de la actual crisis y al terminar el año 2013 había unos 64 millones más que estaban en peligro de hacerlo. Quiero contarles algo para que vean el impacto de las políticas de desregulación que tienen sobre derechos humanos, porque a veces parece un debate muy técnico. En el año 2007 y 2008, en muchos países subió el precio de los alimentos. Alimentos básicos, como harina, por ejemplo, maíz. El relator de Naciones Unidas del año 2010 dijo que entre las variadas razones de incremento de los alimentos fue, y leo, la burbuja especulativa. En particular, hay razones para pensar que en el mercado de los alimentos entraron algunas poderosas instituciones de inversión, como los bancos de inversión o los fondos para pensiones, que no estaban en absoluto interesados ni son conocedores de los fundamentos de la agricultura. Esta entrada en este mundo fue debida a la desregulación en el mercado de los alimentos en el año 2000, que hasta entonces estaba regulado y no se podría invertir ni se podía especular con los alimentos. En esta parte depresiva en la que estoy y estamos, quiero decirles algunos datos. Según el Alto Comisionado de Derechos Humanos del Consejo de Europa, hay un aumento de los niños y niñas en España viviendo en la pobreza o en riesgo de caer de ella, el 30,6 a finales del 2011, lo cual todavía estará peor ahora. El mismo comisario alertaba que 3,8 millones de personas con discapacidad, decía que el impacto de estas políticas de austeridad podían tener sobre las condiciones de vida de estas personas y su inclusión social. En Italia, por ejemplo, las sentencias de tribunales sobre desalojos crecieron del año 2007 al 2011 un 45,5%. Las rentas mínimas, esto es muy importante para que vean lo que significa, las rentas mínimas que se dan a familias sin recursos del año 1998, los fondos pasaron de 142 millones de euros que se daban para rentas mínimas en Italia a 0 a final del año 2012. En el año 2013, la OCDE advirtió de que además las crecientes desigualdades entre personas que está produciendo la crisis y la austeridad no se comparte por igual. Como se vivió muchos años antes en este país, los pobres son cada vez más pobres y los ricos son cada vez más ricos. Países como Grecia, España, Italia, Portugal y el Reino Unido han visto cómo desde que empezó la crisis el 10% más rico de cada país ha aumentado su riqueza y el 10% más pobre ha visto reducidos sus ingresos. Si hablamos de la pobreza en sectores jóvenes, ha aumentado la pobreza en 19 países de la OCDE, siendo los peores, donde ha aumentado la pobreza en sectores jóvenes, en Estonia, España, Turquía, Irlanda, Reino Unido y Holanda. ¿A qué no saben el único país donde no ha aumentado la pobreza de jóvenes en Europa? Alemania. Interesante. Bien, estas son las cifras. Los gobiernos siguen sin creer que es una crisis de derechos humanos. Yo no sé de ustedes, pero yo no conozco ni una sola cumbre europea en los últimos 6 años en que se haya debatido el impacto que ha tenido sobre la gente las medidas económicas. Y eso que tenemos cumbres a tutiplén. En fin, no sé si es la impresión, pero parece que tenemos cumbres europeas cada 2 minutos. Y ahí nunca ha habido un debate. Esta falta de interés, en mi opinión, se debe, entre otros factores, a considerar que el derecho por los gobiernos, que el acceso a la salud, a la vivienda adecuada y a la educación son derechos de segunda categoría.
en realidad no los consideran derechos humanos. ¿Se imaginan un gobierno diciendo, bueno, vamos a suprimir a los abogados de oficio, no vamos a pagar nada porque no podemos permitirlos? ¿Eso va a significar que muchos inocentes vayan a la cárcel? Sí. ¿Eso va a significar que la tortura aumente? Sí, pero no lo podemos permitir en crisis económica. Ningún gobierno dice eso. En cambio, sin ningún problema, violan derechos humanos en el ámbito de salud, educación, vivienda, y eso no se considera violación de derechos humanos. Y yo quiero decirles brevemente cuándo los recortes deben llamarse violaciones de derechos humanos. Y no es que yo me lo invente, sino que es el sistema interpretativo de Naciones Unidas de Derechos Sociales. Hay recortes de gasto público, el mismo nombre es interesante, ¿recortes de qué? Recortes de gasto público, que no son violaciones de derechos humanos. Por ejemplo, no se invierte en carreteras, por supuesto que no. Pero ¿cuándo son violaciones de derechos humanos? ¿Cuándo son recortes de violaciones de derechos humanos? Cuando incumplen la prueba del algodón son 5 factores. 1. Cuando es una medida regresiva sobre los derechos de las personas, es decir, cuando se da un paso atrás. Si recuerdan lo que hablé al principio, es que los derechos humanos aumentan progresivamente derechos sociales y si disminuyen y se toma una medida regresiva, eso supone una violación de derechos humanos. 2. Cuando no se utiliza el máximo de recursos disponible para proteger cualquiera de estos derechos. Hay un mínimo común para cada uno de estos derechos de salud, educación, que fija el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas o la Organización Internacional del Trabajo. Cuando no se invierten en estos mínimos para asegurar estos derechos, es violación de derechos humanos. Cuando no se consulta el impacto de la medida con los colectivos afectados, es otra. Cuando además estas medidas son discriminatorias y pueden afectar más a grupos vulnerables de la sociedad, también es violación de derechos humanos. Y finalmente, cuando no se evalúa el impacto de esta medida sobre grupos de personas, son violaciones de derechos humanos. No recortes. Un ejemplo. Limitar la atención sanitaria de las personas migrantes en situación irregular en España, solamente a urgencias, asistencia al embarazo, parto y posparto, entre otras, supone un retroceso más de una década en el disfrute del acceso a la salud. Incluso se llega a poner en peligro su derecho a la vida. En concreto, se han retirado en España, desde que empezó la crisis, 870.000 tarjetas sanitarias a inmigrantes. ¿Usted cree que se consultó con alguien esta medida, con el colectivo afectado? ¿Es una medida regresiva? ¿Supone una violación de los estándares de atención primaria? ¿Se ha evaluado el impacto? ¿Qué es? ¿Es un recorte o es una violación de derechos humanos? Es una violación de derechos humanos. Quiero decirles también, y voy a ir terminando antes de entrar en la parte de las salidas, que este tipo de violaciones de derechos humanos no son sociales, no vienen solas. Generalmente vienen acompañadas de violaciones de derechos civiles y políticos. En Grecia, por ejemplo, la policía, una parte de la policía, está muy implicada y colaborando con grupos racistas y xenófobos como Amanecer Dorado en violaciones de derechos humanos a inmigrantes. En España hubo en los 2 últimos años 35.000 manifestaciones. Solo el 0,06 tuvo algún disturbio. Entonces, ¿por qué en el nuevo Código Penal y en la nueva Ley de Seguridad Ciudadana se busca restringir el derecho de reunión y manifestación? Por lo tanto, quiero avisarles que no solo significa violación de derechos sociales, sino también violación de derechos civiles y políticos las crisis económicas. Finalmente, las salidas. En esta parte ya entramos en una parte que remontamos un poquito. Sigo sin verles, pero espero que estén ahí. Primera, la buena noticia es que el mundo avanza en la dirección contraria a la que estamos nosotros. Es mala para nosotros, pero la buena es que avanza en dirección contraria. Es decir, que el derecho a la salud, la educación o la vivienda tienden a tener la misma protección que los derechos civiles o políticos. Países como Alemania, como Argentina, como Colombia, como Egipto, como Indonesia, como Letonia, como Sudáfrica han incorporado
a su legislación nacional los derechos económicos, sociales y culturales. No sé si saben, por ejemplo, que en Francia existe una ley contra los desalojos forzosos que sigue las normas internacionales. ¿Por qué no en España y sí en Francia? 2. La segunda buena noticia es que por fin, en los últimos años, hay algunos tribunales nacionales que aplican la protección de salud, vivienda y educación como una obligación del Estado. El Tribunal Constitucional alemán, por ejemplo, en el 2010, dijo que toda persona en estado de necesidad se deben asegurar, por parte del Estado, las condiciones materiales indispensables para la existencia mínima y un mínimo de participación en la vida social, política y cultural. En Portugal, por ejemplo, el Tribunal Constitucional anuló 4 de las 9 medidas de austeridad de los presupuestos del año 2013 por el principio de igualdad ante la ley. En Letonia dijo que se violaba el derecho a una pensión, que era un artículo de la Constitución, y que las condiciones acordadas con la Troika no podían sustituir los derechos de los ciudadanos. En España, el Juzgado de lo Social número 2 de Barcelona dijo, al estimar la demanda de un trabajador que había suscrito un contrato indefinido de apoyo que fue rescindido por la empresa, que se violaba la Carta Social Europea, que según la Constitución está por encima de las leyes nacionales. El propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dictado sentencias sobre seguridad social, derecho a la salud y una vivienda adecuada. También tenemos instrumentos internacionales que pueden quitar las sospechosas comas. La tenemos. Estoy seguro de que hay muy poca gente aquí, no les digo que me digan con los brazos en alto, porque como no les veo, pero que nadie sabe aquí qué es este nombre que les voy a decir tan aburrido, pero tan importante. Protocolo opcional facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Yo sé que ninguno lo sabe, pero este protocolo fue ratificado por España en el año 2010, el primer país europeo que lo ratifica, y en el fondo lo que significa es que quitas las sospechosas comas y haces que estos derechos puedan ser justiciables en los tribunales. Lo ratificó España, el primer país europeo, junto a Mongolia y Ecuador. Y ustedes me preguntarán, ¿cómo es posible que ratifique España junto a Mongolia y Ecuador el primer país? Y yo le respondería, no tengo la menor idea. Probablemente porque pensaron que está bien ratificar normas e instrumentos internacionales, ¿por qué no? Pero la cuestión fundamental es que ahora se puede aplicar en los tribunales. Voy más rápido, porque si no Yolanda aquí ya me va a decir que quedan 5 minutos, ¿no? Más o menos, 5 minutos. Hay mucho que hacer en la acción internacional, con Naciones Unidas, con el Tribunal Europeo, en acción nacional, convencer a los jueces de su responsabilidad de aplicar el derecho internacional sobre salud y vivienda. Tenemos que hacer cambios en la agenda legislativa a corto y medio plazo. Necesitamos una ley de acceso a la salud, necesitamos una ley de acceso a la vivienda y a largo plazo necesitamos cambios constitucionales. Salud y vivienda son derechos fundamentales. No pueden tener menos protección que otros derechos. La movilización ciudadana ha sido importante. Tenemos que lograr que las nuevas redacciones del Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana no vulneren el derecho a la manifestación. Si luego me preguntan, entraré en detalles. ¿Qué pueden hacer los trabajadores sociales, sus facultades y sus escuelas? Actualmente el grado de trabajo social se imparte en 33 universidades públicas y 9 privadas. Tiene una cierta presencia incluso de asignaturas de derechos humanos. Les debo decir que están por encima de derecho, aunque parezca un contrasentido, periodismo o educación infantil. Hay más o menos 15 asignaturas obligatorias y más de 20 optativas, que incluyen de alguna manera temática de derechos humanos. Por lo tanto, ustedes tienen la posibilidad de realmente trabajar en materia de derechos humanos. Pero lo que es muy importante es que el lenguaje sea diferente. Yo les reto a pensar no en usuarios, sino en titulares de derechos. Yo les reto a pensar no en recortes, sino en violaciones de derechos humanos. Yo les reto a pensar en que no son trabajadores sociales, sino defensores de derechos humanos. Creo que es importante, y les hago 3 sugerencias aquí. Una, concreto para las conferencias y escuelas y las universidades.
la creación de nuevas asignaturas optativas relacionadas con derechos humanos y la puesta en marcha de seminarios y cátedras sobre derechos humanos vinculados a trabajo social. Profundizar, esta es la segunda, en la idea marcada por el Código Ontológico de que es necesario que el trabajador social sepa identificar violaciones de derechos humanos. Porque cuando van a hablar con ustedes sobre salud, sobre vivienda, les he dado la prueba del algodón, pero es necesario identificarlas. Esas son violaciones de derechos humanos, no solo tortura y malos tratos. Por lo tanto, es necesario que en todas las asignaturas se forme acerca de la intervención con colectivos desfavorecidos, se incluyan contenidos orientados a detectar violaciones de derechos humanos. Y finalmente, en los planes de estudio de trabajo social hay con frecuencia asignaturas de intervención con personas inmigrantes. Quizá el colectivo en el que el mundo va peor es este. Estamos muy cerca de hacer que los inmigrantes sean ciudadanos de segunda clase. Sería importante que, aparte de otros contenidos, los trabajadores sociales tuvieran información y formación suficiente para orientar a estas personas sobre derechos básicos contemplados, leyes de extranjería, procedimientos de solicitud de asilo. Hay mucho por hacer y ustedes juegan un papel muy importante, muy importante. Cuando me preguntan cuál va a ser el futuro, les digo, no está escrito. Y no se puede admitir que los derechos humanos solo sean importantes para épocas de prosperidad. Porque si no, son artículos de lujo, que solamente se utilizan cuando va la cosa bien. No sé si recuerdan, a partir del año 2001, con los atentados terroristas del 11 de septiembre, la seguridad se impuso sobre la libertad. Ahora estamos hablando de que la crisis económica se impone sobre derechos humanos. Parece que no hay lugar para los derechos humanos cuando las cosas van mal. Al contrario, cuando las cosas van mal es cuando son más necesarios. Finalmente, si hay algo que debemos aprender de esta crisis económica es que los derechos humanos, nuestros derechos, son demasiado importantes como para dejarlos solo en manos de los gobiernos. Gracias.